como todas las carreras, tiene su dificultad, ¿viste? Para todos los estudiantes. Pero más para un indígena que viene de otra cultura, otra realidad, es otra visión, como nosotros tenemos nuestra propia cultura, idiomas diferentes. Yo nací ahí en la comunidad de Tamanduá, 25 de mayo, y hice mi primaria allá, y polimodal se llamaba en ese tiempo, que es igual a la secundaria, ¿no? Y tuve que salir, me fui a Iguazú, y ahí culminé mi secundaria. Yo cuando era chico es como que me costaba entender el idioma castellano. Me costaba entender otra cultura, como por ejemplo cómo se manejaban el sistema, más que nada el sistema yoruba, que son más complejas, entonces me costaba entender eso. Y en ese momento tampoco existían de alguna manera las herramientas que hoy están empezando a tener los pueblos originarios en cuanto a educación, que son pocas todavía, pero en esa época eran menos. Sí, en esa época cuando hacía mi primaria había un docente docente como de la cultura, trabajando en la escuela, pero era poco su aporte, como por ejemplo, no daba como clase en sí, es como que traducía lo que decíamos en castellano, lo que no entendíamos bien. Pero hoy veo desde afuera es como que ha mejorado en ese aspecto en las escuelas primarias, pero en la escuela secundaria creo que falta un poco más todavía. Al principio yo no tenía carrera específica que quería seguir, no tenía en mente qué carrera seguir, pero sí quería seguir alguna carrera, que quería ser profesional algún día. Era mi sueño, un sueño que cuando era chico era como que no, es increíble, o sea, no podía alcanzar. Yo era más preservado, más tímido, no salía mucho de mi casa tampoco. Entonces se me hizo difícil también. Y decidí, cuando terminé la secundaria, estaba buscando una carrera una casa o un albergue que me pueda albergar, así estudiar. Intenté seguir profesorado en educación primaria, en Posada, pero ahí no pude seguir porque no había casa, no había beca ni tampoco pasaje, comida me faltaba, entonces no podía seguir, abandoné. Dejé 3 años después de terminar mi secundaria, entonces ahí estuve ahí como parado, no podía seguir. Y después mi prima tuvo un contacto con Javier Sales, con el profesor, y ahí hablaron que si algunos querían estudiar podía conseguir la beca en el instituto y que podía conseguir la casa. Y ahí fue el punto de partida para mí. Es como que venir de la secundaria y de otra realidad, es como que hay un abismo de diferencia tan grande que es como que yo me quedé sorprendido, así es como me quedé atónito y me costaba también entender cómo se manejaban ellos. Para rendir un exámenes me costaba, por ejemplo, tener que inscribir antes de 48 horas, tener que inscribirte y tener todo organizado, las materias, que son mucho también para mí. Eran muchas materias cuando ingresé, porque mínimamente yo tenía en la secundaria, el máximo tenía 8 o 7 materias, creo. Y entonces también me costó bastante, porque la calidad también de educación era diferencia en mi primaria también, en la secundaria también son diferentes. No me sentía tan preparado para tomar esa carrera, pero igual me esforcé bastante para comprender todo eso. Por eso me llevó muchos más años para entender y comprender bien. Para que el proceso sea armónico en ese sentido, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con que sí. Todo transcurra en el marco de tu bienestar y decir, estoy preparado para esto y para esto no, y así
de alguna manera Sí, sí. sobrepasando, ¿no? Por ejemplo, un BA guaraní no, es como que uno puede hacer varias cosas en un año. Por ejemplo, 11 materias no puedo hacer en un año. Entonces me costaba organizarme en esa parte. Por ejemplo, con 5 podía, pero son muchos, entonces me costaba organizarme y eso. Porque el tiempo no es lo mismo que un Juruá que un BA. Los tiempos de aprendizaje también son más. Porque Pero por una concepción del mundo, de poder entender las cuestiones reales, ¿o por qué razón consideras? Porque ahí viene la pregunta, ¿no? No es por falta de capacidad, obviamente. no. Es por concepción del mundo. Porque tenemos otra visión, otra cosmovisión nosotros. No es, creo que todo tiene la capacidad, pero es como que yo, por ejemplo, de mi parte, necesito más tiempo para organizarme, para aprender, para hablar, para todo eso. ¿Cuál es el mensaje que querés dar o que de alguna manera impulsa este nuevo desafío, ¿no? De ser, a partir de este logro profesional, en un mundo también convulsionado, ¿no? Donde los pueblos originarios siguen conquistando de a poco sus derechos que son preexistentes a todo lo que vino después, pero que sin embargo la lucha es por ahí mucho más dura. ¿Cuál es ese mensaje? Siempre hay una lucha desde la conquista de América. No sé si conquistar o el genocidio que se vino haciendo desde la llegada de los europeos en América. Desde ahí comenzó la lucha siempre constante, y no solo con las armas, sino ahora también con los derechos que la mayoría del Estado no están, es como que no cumple con los derechos indígenas que están, y estamos siempre en la lucha en esa parte, y creo que la educación es la mejor forma de luchar contra los opresores, digamos, contra el Estado. O sea, la manera de pensar, hablar lo necesario, pero actuar más, o sea, mostrar como con ejemplo a los que vienen detrás de mí, también mostrar que sí se puede cuando uno quiere, cuando uno se propone, aunque algunas veces lleva más tiempo, siempre se puede lograr las cosas.